Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte. También ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Sígueme en mi página de Facebook, en donde estaré montando contenido escritos sobre economía y política y reseñas de libros. El día de hoy nos vamos a reunir en torno a la película El Club de la Pelea. En una primera instancia vamos a hacer una descripción general sobre la trama del filme y en un segundo momento vamos a hacer una lectura basada en el psicoanálisis, principalmente en las obras de Freud y de Erich Fromm. El Club de la Pelea es una película norteamericana de 1999 dirigida por David Fincher y está basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk. El filme se centra básicamente en temas como el consumismo, la cultura de masas y también en los roles masculinos deshumanizantes que impone el capitalismo. A lo largo de la película seguimos a un personaje sin nombre que desarrolla su vida en un entorno laboral castrante. Lleva una existencia mediocre y aburrida, y su trabajo es rutinario. Es la figura prototípica del empleado de oficina, cuya labor es viajar a través de los Estados Unidos para fungir como perito y calcular los gastos que debe asumir la compañía de seguros en la cual labora. Desde el inicio se deja entrever que es una persona con nulo disfrute por su existencia y cuya única diversión descansa en acumular bienes de consumo compulsivamente. Nuestro desgraciado personaje padece de insomnio hasta un punto que se ve incapacitado para distinguir la realidad de sus propias construcciones oníricas. Su médico se niega a brindarle medicamentos para tratar su mal y lo insta a acudir a grupos de autoayuda para reconocer el dolor de otros y relativizar su propia pena. Poco a poco, nuestro protagonista se convierte en un turista del dolor y siente satisfacción expectando las penas, las angustias y los suplicios ajenos. Ello le otorga algo de alivio para conciliar el sueño. Todo esto cambia cuando conoce a Marla Singer, una mujer que halla placer al avisorar la cruenta realidad de otros, trastocando la vida del personaje principal y haciéndole retroceder otra vez hacia un hórrido insomnio. En cierta ocasión, durante uno de sus viajes de negocios, el protagonista conoce a Tyler Durden, quien le deja una tarjeta con su número de contacto. Al regresar de su travesía laboral, nuestro personaje sin nombre encuentra su apartamento destrozado gracias a una explosión y opta por contactar a Tyler. Tyler
permite a nuestro sujeto convivir con él siempre y cuando le dé un golpe en el rostro. Es en este punto en donde empiezan los ritos de peleas entre ambos. Las dos personas se mudan a un inmueble sin electricidad cuando llueve, sin agua potable corriente y sin ningún acceso a televisión. Durante la convivencia, se revela que Tyler ejecuta varios trabajos para sobrevivir. Es proyeccionista de cine, camarero y fabricante de jabón casero. Tales trabajos hacen factible desplegar un conjunto de acciones en contra de la sociedad, como la inclusión de fotogramas pornográficos en las películas infantiles o el sabotaje de comidas. El protagonista siente gran afecto y admiración por los valores y principios de Tyler Durden y las peleas clandestinas que ellos libran ganan cada vez más adeptos que se reúnen en un sótano local para librar las frustraciones del mundo moderno a través del intercambio desmedido de golpes. Todo esto hace plausible que nuestro personaje principal se cure de su insomnio y de la aberrante necesidad por acumular bienes de consumo. Poco a poco, el club de la pelea pasa de ser solo un lugar para encuentros de violencia clandestina y se yergue como un proyecto con tintes fascistas que pretende minar la base misma de la sociedad a través de actos vandálicos y el culto a la personalidad del líder encarnado por Tyler. La sociedad capitalista se ha encargado de enajenar al ser humano de su propia naturaleza, haciéndole sentir ajeno de su misma humanidad. Toda la vida individual se ha visto reducida a no más que objetos de consumo que parecen independientes de la voluntad humana y se erigen como el único valor constitutivo de hombres y mujeres. Asimismo, el modelo productivo basado en el capital arraiga su éxito en la capacidad de disgregar a los seres humanos de sus semejantes, volcando todo al campo relacional como si fuese una suerte de objeto de consumo y de egoísmo utilitarista. El campo racional de la relacionalidad se convierte en un conjunto de mercancías que parece que gozaran de la libertad que ha sido emasculada de cada uno de los sujetos. El trabajo, por su parte, ya no es percibido como el acto creativo por excelencia, sino como una labor rutinaria, monótona, que no ofrece la posibilidad de goce, realización y satisfacción. Los bienes de consumo con los cuales somos bombardeados mediáticamente no cumplen nuestras exigencias ni nos satisfacen, pues estos se han trastocado de lo meramente útil o placentero a ser un marcador
o estándar de prestigio social o de lujo. Mientras satisfacen sus necesidades básicas de supervivencia, tanto el trabajo como el consumo pierden todo su sentido, contenido y significado internos. El resultado natural de esto es una sociedad caracterizada por el vacío y la degradación. Las personas quieren que se les deje en paz dentro de su propio egoísmo e individualidad, sin propiciar cambios profundos en el esquema relacional que establecen con los demás. El yo se ha transformado en un receptáculo narcisista de las exigencias culturales, de tal manera que se torna insaciable, pero siempre está vacío. Hay una inminente contradicción entre un sistema que vende la imagen del crecimiento infinito, pero que en la realidad efectiva y concreta es incapaz de garantizar un estilo de vida loable, capaz de cobijar de manera prolija todo el acervo de necesidades, tanto materiales como espirituales. Los impulsos inconscientes, según Erich Fromm, son redirigidos en el modo de producción capitalista hacia unos fines deseables socialmente y culturalmente, tenidos como elementos ideológicos capaces de reprimir las pulsiones primigenias. Todas estas contradicciones generan malestar. La cultura aparece como algo ajeno y artificial a la naturaleza y a las necesidades humanas, y su papel represivo se evidencia como una carga mayor entre quienes sienten que les ha sido arrebatado abruptamente el acceso a un goce primordial. Es decir, la civilización se presenta ante el sujeto alienado como un constructo postizo que le culpabiliza y le prohíbe tener acceso al resarcimiento de sus más bajos instintos y deseos. Tal pérdida del goce es simbolizada a través de argucias y ejercicios retóricos que coadyuven a socavar las penas y hallar los enemigos al interior del entramado cultural que se cree que han hurtado descaradamente tal acceso ilimitado al placer. Claramente, esta estructuración narrativa está ideologizada y sigue unos patrones y prejuicios sociales. Vamos a explicar un poco este punto. Nuestro personaje principal llega solo a verdades a medias y parcializadas. Hace hincapié en que la sociedad capitalista, con todos sus vicios, es la total responsable de su aversión y odio hacia el mundo. Tal sociedad enferma lo ha enfermado a él y produce seres humanos repulsivos. No obstante, su respuesta o solución consiste en entronizar una concepción fascista y homoerótica de la masculinidad para arribar
hacia alguna clase de solución. Sus presupuestos conceptuales se radican en una visión biologicista, altamente fetichizada de lo que es ser un hombre. Según sus propios términos, los masculinos cazadores de antaño fueron domeñados y domesticados por la civilización, y habría que retornar hacia esa imaginaria e irreal edad dorada donde se exudaba masculinidad por los poros. Esto es ampliamente simbolizado en las construcciones míticas de la Edad del Oro, en donde se concebía que había una cercanía inmediata y sin ninguna clase de barreras con la propia naturaleza humana, que era equiparable a la naturaleza de lo divino, y que gracias a los procesos de la civilización, cimentados en la división social del trabajo, el individualismo, la ultraespecialización de las labores, se ha perdido todo ese cauce ancestral. No obstante, esto no brinda una respuesta idónea o verdadera para representar tal reminiscencia hacia un estado primordial que no estuviese atravesado por las interdicciones culturales. Nuestro protagonista maquina a Tyler Durden y representa toda esa violencia exacerbada y desmedida como una válvula de escape frente a las hostigadoras e incansables restricciones civilizatorias. Tyler es lo que freudianamente podríamos referirnos como el id o ello. El ello es totalmente inconsciente y está presente al nacer. Aquí es donde se refieren nuestros instintos y deseos primarios. Contiene el instinto sexual, el de vida o eros o líbido, y el instinto agresivo de muerte, el tánatos. El ello siempre debe de hallar satisfacción, pero se encuentra con un mundo que se le antepone como un obstáculo infranqueable. Nuestro personaje sin nombre puede satisfacer los impulsos del ello. La violencia funesta se resuelve en la actividad de la pelea y el deseo sexual a través del acto carnal con Marla. Ambas formas pulsionales llegan a un término satisfactorio porque se despliegan a través de Tyler como personificación de esta base común animal, biológica, que reside en los recovecos laberínticos de la estructura psíquica del hombre. Por tanto, el sentimiento de culpa que es introyectado tras la superación de la fijación edípica no tiene ninguna soberanía sobre el sujeto. Esta culpabilidad se da dentro de la vida psíquica de los infantes cuando se ha internalizado el rol performativo del padre junto con sus coordenadas axiológicas, es decir, sus valores, aquello que le permite mediar con toda la realidad de forma prístina y límpida. A lo largo de la película se muestra que nuestro protagonista sin nombre carece de figura paterna. En Occidente, el arquetipo del padre se nutre de una imagen mítica,
de aquel que brinda las categorías morales y conceptuales, es decir, los valores y los conocimientos precisos para coordinar la vida, además de las herramientas e instrumentos materiales cuya función estriba en aportar lo necesario para la independencia del individuo. Carl Gustav Jung habla de este animus, que es esa potencia que él entiende como lo viril y como lo masculino, como aquel principio ordenador, heroico, que somete a las fuerzas intempestivas del cosmos, que va más allá y trasciende la trágica entropía y le da un cauce satisfactorio y totalmente racional. En el personaje sin nombre vemos a un niño desesperado por buscar tales coordenadas patriarcales como principios rectores de su vida. En su camino, lo único que ha logrado es levantar una imagen caricaturizada de la masculinidad con rasgos exagerados cimentados en la violencia. La película es una satirización de ese ideal masculino poderoso. La película muestra un universo masculino homoerótico, caracterizado por la voluntad de poder, el carácter protofascista y la virilidad excluyente. Son rasgos que aparecen de manera muy exagerada para hacerle burla a esto mismo, a estos estereotipos de género. El proyecto Mayhem, que es todo este conjunto de actos vandálicos en lo que se transformó el Club de la Pelea, no intenta atentar contra el capitalismo en su raíz, en tanto que es algo alienante, sino que su crítica va más bien centrada a ese miedo infantil por perder los ideales modernos de una masculinidad que está en crisis y que se había planteado como una categoría rectora. Los hombres que se van adhiriendo al proyecto lo hacen por una explicación determinista desde una forma ideologizada de la biología de aquello que significa ser hombre. Conciben a lo masculino como un rasgo dominante, como la ley de la selva, cazadores recolectores que fueron domesticados por la civilización que les quitó su virilidad. La teórica Elizabeth Badinter decía: la competitividad y la obsesión por el éxito aumentan la fragilidad del macho. Los esfuerzos que se exigen a los hombres para que sean de acuerdo con el ideal masculino provocan angustia, dificultades afectivas, miedo al fracaso y comportamientos compensatorios peligrosos y destructores. Si eres hombre, nadie se espera de ti que tengas miedo, más bien se espera que entres en cólera. A los hombres se nos niega el sentimiento de miedo e inseguridad, pero se nos permite ser violentos hasta los extremos. Tyler Durden es la personificación de todo esto. En algún punto de la película asevera, abro comillas, nuestra guerra es una guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Al concepto de masculinidad, entonces, se le atañe el de espíritu, como si la voluntad de poder
fuese una fuerza primigenia a la cual hay que retornar y a la cual hay que responder. Todos en algún momento quisimos ser como Tyler, pero nos damos cuenta de que él no es otra cosa que un niño alienado y temeroso, que le da miedo afrontar los verdaderos problemas del mundo, más allá de ese ideal de hombre que él mismo se ha creado. Frente a la frustración que le generan los estamentos de la civilización, propende por mecanismos de liberación de las pulsiones que de todas formas se terminan traduciendo en violencia y represión de los sentimientos y de la afectividad. El Gran Padre no es otra cosa que la idealización de una amalgama de caracteres que se tienen por arquetípicamente masculinos. Según Rocco Quaglia y Florencio Vicente Castro, el niño se compara con el padre y allí encuentra sus semejanzas y sus diferencias con la figura paterna. Los niños desean adquirir las características añoradas por el padre. El hijo varón debe sentirse amado y aprobado por el padre, porque él ha de brindarle las pautas comportamentales y la performatividad de género, es decir, aquello que supuestamente lo hace ser un hombre. A lo largo de la película, solo vemos a un montón de hombres con problemas con la figura paterna, añorando y buscando esa aceptación que les ha sido vedada, y que tal angustia ha sido exacerbada por una sociedad capitalista altamente alienante y deshumanizante. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete y nos veremos en una próxima ocasión.